dinámica de cómo trabajamos. Y bueno, a partir de esas pequeñas preliminares, entramos directamente en materia, ¿ok? Entonces vamos a... ok, bueno. Bueno, como saben, esta materia se llama Manifiestos del Arte de Vanguardia, las formas de la insurgencia en el arte del siglo XX latinoamericano. Bueno, supongo que ustedes ya manejan el programa, sin embargo, vamos a comenzar leyendo dos trozos de la presentación del programa, del propósito de la materia, para que, bueno, a partir de lo que decimos allí, podamos empezar una aproximación a los problemas a los que nos vamos a enfrentar a lo largo de esta exploración de 10 sesiones, ¿verdad? Bueno, el tema de la vanguardia, focalizado en una de sus manifestaciones más relevantes, ¿verdad? Como es el manifiesto, como una forma prototípica de la manifestación de la vanguardia. La propia palabra manifiesto ya implica esa voluntad de manifestación que determina también la eclosión de los movimientos de vanguardia en Occidente a partir de la primera década del siglo XX, ¿verdad? Por supuesto, como se trata de un diplomado en arte latinoamericano contemporáneo, el énfasis es obviamente en la producción discursiva de los manifiestos en América Latina a lo largo de todo el siglo XX, o por lo menos de la primera mitad del siglo, abarcando fenómenos que van desde el estridentismo mexicano y el muralismo hasta, digamos, el informalismo de los años 60, ¿verdad? Tanto las vanguardias de la primera mitad del siglo XX como las de la segunda mitad produjeron en América Latina una buena cantidad de literatura programática. El manifiesto se convirtió tanto en las artes visuales como en las artes verbales en una de las prácticas discursivas más persistentes y decisivas en la medida en que respondía productivamente a la dinámica de reclamación y proclamación que la actividad del movimiento de vanguardia, fuertemente politizado y militante, exigía. Esta asignatura tomó como plataforma de reflexión al manifiesto para dar cuenta del desarrollo histórico de las vanguardias estéticas latinoamericanas del siglo XX, recorriendo ese devenir a partir de la lectura crítica de los textos programáticos que sirvieron de estandarte a los movimientos de vanguardia más representativos a lo largo de todo el continente. Se pretende someter a discusión sus contenidos, sus proyecciones y sus efectos concretos sobre la dinámica productiva de los artistas. Bueno, aquí tenemos algunos puntos claves del horizonte de ideas y de problemas que nos van a estar convocando durante estos encuentros, ¿verdad? Está la idea de una literatura programática, de una literatura de programa, ¿verdad? Un proyecto de configuración de una manera particular de entender el arte y de practicarlo, y esa programación o ese programa se encarna en un tipo de discurso muy particular que es el llamado manifiesto, ¿verdad? Ese discurso en el que se juegan, como lo digo al final del primer párrafo, una dinámica que es a la vez de reclamación, reclamo frente a la realidad estética imperante, frente al pasado de la tradición del arte, ¿verdad?, en Occidente, y una proclamación, es decir, una declaración sobre una una nueva manera de entender el arte que se vincula precisamente a ese reclamo sin malestar, digamos, sin malestar en la cultura de cosas que determina la experiencia del arte. No habría necesidad de reacción y en ese sentido de proclamación de una nueva perspectiva, de una nueva manera de considerar el arte. Entonces, ese doble juego
del reclamo, que incluye habitualmente un diagnóstico del mal, es decir, qué es lo que está mal en la práctica artística, qué es lo que está mal en la institución arte en un determinado momento histórico y cultural, y luego la reacción bajo la forma de una proclamación de principios que tratan de alguna manera de promover algún tipo de remedio, digámoslo así, a lo que se ha diagnosticado como una enfermedad, como un mal, como algo que debe ser superado desde el punto de vista estético, pero como lo vamos a ver, desde el punto de vista político, puesto que los movimientos de vanguardia están altamente politizados, ¿verdad? Y están muy connotados con todas los significados que tienen que ver con la participación militante en un movimiento colectivo de acción, ¿verdad? Por eso está muy ligado también a la idea del partido político, del movimiento político, pero también en este caso la idea de un movimiento estético que está en la avanzada, en la primera línea de ataque de una nueva un nuevo campo de acción para el arte, ¿verdad? La palabra vanguardia ya lo pone en su propia, digamos, en su propia raíz bélica, es decir, la idea del ejército de vanguardia indica ya en esa elección del nombre, ¿verdad? El aspecto beligerante, el aspecto combativo, el aspecto radical de los movimientos de vanguardia. Ahora, como no estamos en el contexto latinoamericano, nuestro trabajo va a ser visitar alguna de esas experiencias de vanguardia, focalizando la atención, por supuesto, en el hecho de la manifestación, ¿verdad? Como el curso está organizado, diseñado en función del discurso militante o reclamante y proclamativo del manifiesto, vamos a abordar en cada clase un manifiesto de un movimiento, vamos a explorarlo, vamos a vincular comunicantes entre ese texto y el contexto. Y bueno, obviamente vamos a poner en escena algunas de las manifestaciones estéticas que se derivan de ese programa artístico, ¿verdad? Entonces, recorremos ese devenir de los textos programáticos en América Latina y a medida que los vamos leyendo, los vamos comentando, los vamos analizando, vamos abriendo campo a una visión, digamos, provisional de lo que sería el problema del arte latinoamericano contemporáneo a partir de sus manifestaciones doctrinales, digámoslo así, ¿verdad? O teóricas, si ustedes quieren. Y vamos a comenzar entonces esta primera clase introductoria situando un poco el continente digamos, en el contexto global del mundo moderno, y vamos a partir de una idea de que hay una manera americana de experimentar el arte, algo que atañe a las condiciones culturales históricas de América Latina, y que nuestra experiencia de la vanguardia tiene ese matiz, tiene ese elemento de peculiaridad o de singularidad que a la vez que la vincula con los movimientos de avanzada de Europa, desde el futurismo en adelante, e igualmente la distingue por esa peculiaridad también de sus condiciones histórico-culturales, ¿verdad? Vamos a comenzar entonces con una cita de la expresión americana del año 57 de José Lezama Lima, el gran poeta cubano, ¿verdad? El famoso autor de Paradiso, uno de los ensayistas más cultos de la lengua, y
y vamos a leer este fragmento. El libro La expresión americana es un libro fundamental para, como lo podríamos decir, para asumir, ¿verdad?, las potencias de lo que podríamos llamar provisionalmente el ser americano. O sea, las peculiaridades culturales de América Latina, ¿verdad?, la heredera de Europa, como hemos asimilado la herencia europea dentro del contexto de nuestras culturas nativas o autóctonas, y cómo de esa hibridación o esa mezcla, de ese encuentro, va a producirse una manera completamente distinta de concebir el arte, de concebir la relación del hombre con el arte y del arte con el mundo. Por supuesto, la visión del Lezama Lima es muy peculiar. Digamos que podríamos haber comenzado con cualquier otro texto que nos pusiera en la dimensión de lo americano, pero elegimos este texto porque, bueno, yo personalmente soy un gran admirador de Lezama y me parece que su voz es una voz fundamental para entender esa realidad singular de lo americano. En cualquier caso, veamos lo que dice este fragmento. En la influencia americana, lo predominante es lo que me atrevería a llamar el espacio gnóstico abierto, donde la inserción con el espíritu invasor se verifica a través de la inmediata comprensión de la mirada. Las formas congeladas del barroco europeo y toda proliferación las formas congeladas del barroco europeo y toda proliferación expresa un cuerpo dañado. Ahí debe haber alguna falla en la cita. Me disculpan si falta algún fragmento, luego lo verificamos. Las formas congeladas del barroco europeo y toda proliferación expresa un cuerpo dañado. Desaparecen en América por ese espacio gnóstico que conoce por su misma amplitud de paisaje, por sus dones sobrantes. El simpato de ese espacio gnóstico se debe a su legítimo mundo ancestral. Es un primitivo que conoce, que hereda pecados y maldiciones, que se insertan en las formas de un conocimiento que agoniza, teniendo que justificarse paradojalmente con un espíritu que comienza. Comenzamos con un fragmento ciertamente barroco. Me acabo de dar cuenta que eso que consideraba una falla en la sintaxis o en la copia del texto no es tal, sino es la manera muy peculiar de escribir de Lezama. Pero a pesar de que tiene una cierta oscuridad, vamos a dilucidar un poco el fragmento para encontrarle los elementos que pueden iluminar nuestra deriva a partir de ahora. Fíjense, él está hablando de la influencia sobre América, ¿verdad? América, obviamente, que está influida de una manera potente por la metrópoli europea, desde todos los puntos de vista, desde la conquista y la colonización, ¿verdad?, hasta las independencias de las diferentes repúblicas latinoamericanas. Durante ese periodo, América ha recibido, ¿verdad?, las corrientes, las influencias de todo tipo, religiosas, filosóficas, literarias, estéticas, ¿verdad?, en ese flujo interminable de elementos que provienen del centro metropolitano, siendo América siempre el espacio de la periferia, ¿verdad? Pero él dice que nosotros recibimos dentro de lo que él llama un espacio gnóstico, que no quiere decir otra cosa sino que un espacio de conocimiento. Pero este espacio de conocimiento, dice, está abierto. Es un espacio de conocimiento receptivo, ¿verdad? Que no se cierra a las influencias, sino más bien que se abre a las influencias, que es poroso, que es permeable, que se deja penetrar por los influjos externos sin temerle a esa invasión
del propio cuerpo cultural con elementos de culturas otras. En ese sentido, ¿verdad? Hay una disponibilidad múltiple de la cultura americana según la visión de Lezama Lima hacia lo otro, ¿verdad? Una potencia de alteridad y de alteración de la propia cultura a partir de lo ajeno. Ya lo vamos a ver dentro de un momento con algunos fragmentos del famoso manifiesto antropofágico del año 28 en Brasil, ¿no? En cualquier caso, hay un espacio gnóstico o de conocimiento, de recepción, donde, ¿verdad?, se inserta el espíritu invasor. Pero ese espíritu invasor, que es el espíritu europeo, se verifica en nosotros en ese espacio abierto, receptivo, poroso, a través de la inmediata comprensión de la mirada. Es decir, la receptividad abierta y porosa de América capta rápidamente los influjos invasores. Lezama hablar en otro texto de lo que él llama el horno de la transmutación, como en la cultura americana todo lo que entra se transmuta, ¿verdad? Se convierte en otra cosa por la fuerza de la confluencia de la cultura autóctona o de los sustratos de las culturas que se encuentran en América, la negra, la indígena, la europea, va a constituir una forma de vincularse con la realidad y con lo sensible que le da el carácter peculiar a lo americano, ¿verdad? Las formas congeladas del barroco europeo y toda proliferación expresa un cuerpo dañado, quiere decir las formas congeladas del barroco, y recuerden cómo el barroco es precisamente esa tensión de la estética del siglo XVII a la proliferación de las formas, a la sobrecarga de significados, al conceptismo, a todo aquello que tiene que ver con un estado del alma y de la historia, en primer lugar, española, pero también europea, porque el barroco también se manifiesta en Inglaterra, ese sentimiento, ¿verdad?, de la caducidad del mundo, de la precariedad de la historia y de la idea de que el arte es una forma de llenar o suplir el vacío existencial a través de una complicada acumulación de signos y de formas, ¿verdad? Pero dice Lezama o sugiere que el barroco europeo, en este libro La expresión americana, ha quedado de alguna manera congelado, ¿verdad?, en sus manifestaciones primeras. Y la misma idea de proliferación de la forma habla de una especie de cuerpo que no funciona bien. Esa proliferación y esas formas congeladas en América desaparecen gracias a los procesos que ocurren dentro de ese espacio múltiple de conocimiento, que por su propia amplitud de paisaje y por los dones sobrantes va a establecer una operación, digámoslo así, de catálisis radical de esos materiales heredados para transformarlos en otra cosa. Ahora, él habla del simpatos, de ese espacio gnóstico, digamos, la simpatía o el impulso simpático de ese espacio de conocimiento abierto, es decir, la vinculación simpática con lo otro, la atracción por lo que no es mío, por lo ajeno, se debe a un legítimo mundo ancestral, puesto que el americano es un primitivo que conoce, dice Lezama, un primitivo despierto, que hereda pecados y maldiciones, ¿verdad?, que se inserta en las formas de un conocimiento que agoniza, que es el pensamiento heredado de la colonia o de la Europa metropolitana, un pensamiento que muere o que está en situación de desequilibrio,
convaleciendo de una cantidad de afecciones, teniendo que justificarse, ¿verdad? Al recibir este conocimiento que agoniza, el americano en su espacio de conocimiento abierto se justifica paradójicamente con un espíritu que comienza. Es decir, la dialéctica que hay entre el derrumbamiento de un modelo de operación estética y el anuncio o la emergencia de un nuevo espíritu que comienza, que va a sustituir al moribundo al que deberíamos superar. En este fragmento, entonces, yo creo encontrar esa dialéctica fundadora, fundacional y fundamental entre lo que se hereda y lo que se construye, el pasado y el presente proyectado hacia un porvenir de transformaciones y de metamorfosis. Eso lo podemos ver en el amplio sentido de la historia, de la política y del arte también, ¿verdad? Y la simpatía, que también tiene otro equivalente en el mundo lezamiano, la analogía o la vinculación por semejanzas con lo otro va a darle a América una peculiaridad particular frente a otras culturas, ¿verdad? El manifiesto antropófago de Oswald de Andrade, que aparece en 1928 como resultado posterior de lo que fue la famosa Semana de Arte Moderno de Sao Paulo de 1922, el 24, es un manifiesto que dice probablemente lo mismo que el fragmento de Lezama, pero lo dice de una manera manifestante. Es decir, el texto de Lezama no es un manifiesto, sino un fragmento de un ensayo que se pretende de historia cultural y de antropología cultural americana. Este es un texto que entonces sí va a comenzar aquí ya a verse el carácter peculiar de la retórica del manifiesto. Las frases cortantes, las frases cortas, las frases contundentes, llamativas, escandalosas, en el sentido de que tienen una potencia proclamativa de manifestación, de poner en evidencia una posición de manera evidente y radical, es decir, no con subterfugio ni misterio, sino de manera clara y tajante, y al mismo tiempo, bueno, una vehemencia, como le llamaríamos, proselitista del manifiesto que intenta seducir al lector con las ideas que está defendiendo. Los movimientos se presentan también, los movimientos de vanguardia, como dispositivos de acción concreta, de participación en un contexto cultural dado, en un momento dado, y por supuesto la convocatoria a unos potenciales seguidores del movimiento. Bueno, entre las muchas cosas que dice el manifiesto antropófago, y ya tendremos oportunidad de leerlo en detalle cuando sea el momento de explorar los efectos de la Semana del Arte Moderno en Sao Paulo, es también una proclama americanista, de alguna manera una defensa de lo que somos como cultura, otra siempre con una tentación a ponernos como una cultura más rica y más potente por nuestra propia multiplicidad y nuestra propia fuerza antidogmática o heterodoxa, por llamarlo de alguna manera. Somos lo que somos porque nunca tuvimos gramáticas ni colecciones de vegetales viejos y nunca supimos lo que era urbano, suburbano, fronterizo y continental.
perezosos en el mapamundi de Brasil. Una conciencia participante, una rítmica religiosa. Es decir, esa diferenciación radicalizada de lo americano frente a lo europeo. O sea, Lezama acaba de legitimar de alguna manera nuestro primitivismo, porque nuestro primitivismo es un primitivismo de la porosidad, de la apertura, de la capacidad de incorporar lo ajeno para producir cosas singulares. Y aquí estamos hablando también de una idiosincrasia, de una identidad peculiar. No tenemos gramáticas, es decir, no tenemos un orden establecido de los lenguajes, ni colecciones de vegetales viejos, es decir, no hemos hecho los grandes estudios científicos, no hemos producido las grandes historias naturales, tampoco supimos lo que era urbano, suburbano, fronterizo y continental. No nos hizo falta esa distinción político-territorial que tiene que ver con un orden de poder completamente distinto al nuestro, ¿verdad? Además, somos perezosos en el mapamundi de Brasil. Somos otros. Fíjense que la pereza es quizás una virtud, o más bien aquí está tomada como una virtud cultural, ser perezoso, que para un punto de vista racional ilustrado es propiamente uno de los peores defectos, aquello que contradice, ¿verdad? La operación del trabajo productivo, de la rentabilidad, de la acumulación de riqueza, que son características fundamentales del orden burgués imperante en Europa desde la Revolución Francesa en adelante. Entonces, Osvaldo Andrade lo que está tratando es de arrostrar nuestra propia precariedad, nuestra propia marginalidad o nuestra propia situación periférica como un valor, y además desafiando el orden dogmático de la alta cultura, de la cultura tradicional, de la cultura religiosa de la Iglesia Católica. Es decir, está poniendo patas arriba los legados y cuestionándolos de manera radical, ¿verdad? Y desafiando ese poder y esa tradición, arrostrándoles en la cara de la tradición, digámoslo así, nuestra pereza. Sí, somos perezosos y es a partir de esa pereza que ha resultado algo importante en este lado del mundo, en este lado del planeta. Hemos sido una conciencia participante más que una conciencia jerarquizante o separadora, y hemos respondido a una rítmica religiosa, algo que tiene que ver con nuestros propios ritos y que no necesariamente pertenece a una iglesia, ¿verdad? Eso en parte de esa reivindicación general que en ambos textos estamos viendo de lo americano. A ver, o para cerrar esta pequeña visita al manifiesto antropófago, Osvaldo Andrade dice en otro de sus sentencias, fíjense que el manifiesto actúa como sentencia, frases contundentes, sueltas: solo me interesa lo que no es mío, ley del hombre, ley del antropófago. La idea de la antropofagia cultural es precisamente aquel que se come todo lo que llegue de las culturas ajenas. Es el gran dispositivo devorador, triturador, asimilador que caracteriza esta multiplicidad que es el mestizaje americano. Porque también el primitivo, el periférico, le interesa mucho lo ajeno. Aquí hay un elemento también de, como diríamos, de moralmente sospechoso, la idea de que me interesa lo ajeno, apropiarme de lo que no es mío, ¿verdad? Y la ley del hombre para nosotros es la ley del que devora al otro, del que come del otro, del que se aprovecha, se nutre del otro, ¿verdad? Sin miedo
a esa incorporación, sin miedo a esa integración de lo ajeno, sin miedo a otras fantasmas o fantasmagorías de la cultura europea, por ejemplo, la propiedad, la originalidad, la autenticidad, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a entrar aquí en un territorio donde podemos hablar de que la vanguardia es siempre una vanguardia manifiesta. Nuestro punto de vista es que no hay vanguardia sin manifestación, que la vanguardia, para constituirse como movimiento de acción, tiene que manifestarse, es decir, hacerse evidente mediante una declaración. Y esa declaración manifiesta de la vanguardia es precisamente el manifiesto como género discursivo, ¿verdad? Vamos a entrar ahora en una pequeña visita al mundo del dadaísmo, muy de pasada, que aunque no es americano, obviamente, sino surge en Europa en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, sus puntos de vista, sus dinámicas de acción, bueno, están en la base compartida de todas las otras vanguardias europeas y americanas, que coinciden en muchas de sus concepciones, de sus modelos operativos y de sus prácticas. Richard Helsenbeck, en su libro sobre el Dada, recordará lo siguiente. Richard Helsenbeck formó parte de la primera asonada dadaísta del año 16 en Zúrich, junto a Jan Arp, junto a Hugo Ball, Tristan Tzara y compañía, ¿verdad? Y recuerda lo siguiente. Tzara decretó en Zúrich en 1916 que el manifiesto es una forma literaria que permite condensar muchas de nuestras sensaciones y nuestros pensamientos. Es la idea de que el manifiesto es un discurso de condensación, ¿verdad? Que va a disponer un cúmulo importante de ideas y de pretensiones en síntesis muy concentradas y rápidas de enunciar, encadenadas, como que se pueden enumerar en un catálogo de principios. Es una forma literaria que permite condensar muchas de nuestras sensaciones y nuestros pensamientos. Desde los primeros días del Cabaret Voltaire hemos escrito y leído manifiestos. No solo los hemos leído, los hemos declamado con un desafío y un máximo de intensidad vocal. El manifiesto como medio literario correspondió a nuestro deseo de contacto directo. Nos importaba no perder tiempo. Queríamos sacudir a nuestro adversario para incitarlo a la oposición y, si fuera necesario, crearnos enemigos. Nada detestábamos tanto como la calma romántica y la búsqueda de un alma que, estábamos persuadidos, solo podía manifestarse a través de nuestra propia actividad. Bueno, esta formulación de Helsenbeck es también apropiadísima para toda nuestra deriva, ¿verdad? Fíjense, primero la distinción de que el manifiesto es un tipo de discurso particular, en que una de las cualidades del manifiesto es la condensación de muchas ideas en frases densas, de alguna manera, ¿verdad? Concentradas. El Cabaret Voltaire nos vincula a un fenómeno también propiamente vanguardista, el carácter colectivo de los movimientos de vanguardia, y el cabaret, el café, o la cervecería, o el lugar de encuentro donde explota de alguna manera el complot de los artistas que reaccionan contra el status quo de la sociedad en una especie, digamos, sí, de
de complot político, ¿verdad?, contra el orden establecido. Todo lo que tiene que ver con la transgresión, con la contestación radicalizada de lo establecido en el mundo del arte, en el caso concreto de las vanguardias artísticas. Pero ya lo sabemos que en el horizonte de ideas de la vanguardia de las dos primeras décadas del siglo XX y en las posteriores, el arte no está desvinculado de la política, es decir, está implicado políticamente. Por lo tanto, al hablar de reacción, al hablar de desafío, al hablar de transgresión en el plano estético, también lo estamos diciendo en el plano político. Por eso muchas vanguardias se politizan a medida que avanza el siglo, se radicalizan y viran quizás con una gran intensidad hacia lo que llamamos de manera un poco vaga izquierda, ¿verdad? No solo, bueno, los hemos leído esos manifiestos que han surgido en esa reunión colectiva en un café, sino que los han declamado, la declamación del manifiesto como un desafío, un máximo de intensidad vocal. Es decir, el manifiesto se hace oír, el manifiesto se impone, el manifiesto no es para ser leído, es para ser escuchado, es para ser compartido, como la famosa bofetada al gusto del público de Mayakovsky y los como futuristas de Moscú en el año en los años posteriores a la guerra, ¿verdad? El manifiesto como medio literario corresponde a nuestro deseo de contacto directo, de inmediatez, un discurso inmediato, de efecto inmediato sobre el escucha, sobre el que oye el manifiesto, porque estos manifiestos han solido proclamarse en esos encuentros de una soirée literaria, en un cabaret o en un meeting, ¿verdad? Explícitamente convocado para la exposición de unas ideas, un encuentro en una sala de teatro o en una sala de fiestas, en el lugar que se haya elegido, y se va a producir efectos inmediatos del que lo escuchan. Bueno, ya son famosas las revueltas que se provocaban en estos encuentros entre la tradición, la pequeña burguesía que asistía a los espectáculos y era ofendida, se sentía increpada, desafiada, y respondía también con virulencia, y se formaban aquellos encuentros, aquellas batallas campales, lo que le daba a la vanguardia su carácter bélico evidentísimo, ¿verdad? La famosa seratas futuristas que terminaban a puñetazos y otras experiencias que la historia de las vanguardias han descrito. Pero esa era la intención precisamente de las vanguardias, provocar, desafiar, arremeter de manera violenta con un estado de cosas que se intentaba por lo menos fracturar, por lo menos conmover, como una violenta sacudida con efectos inmediatos, ¿no? Es decir, queremos un contacto directo con la realidad, estamos implicados en la realidad y no queríamos perder tiempo. Queríamos sacudir a nuestro adversario para incitar a la oposición. Es como si desafías a alguien a un duelo en medio de la calle, ¿verdad? O una cosa más infantil inclusive. Vamos a pelearnos, vamos a agarrarnos a golpes a partir de lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Porque nos interesa la acción concreta, es decir, mostrar nuestra beligerancia y nuestra capacidad de contestación frente a algo que consideramos que está mal y hay que remediarlo para bien de los hombres, que hay todo el carácter también, fíjense, dogmático y utópico al mismo tiempo de los movimientos de vanguardia como de los movimientos políticos, ¿verdad? Es decir, la idea de que somos portadores de una idea que va a solucionar los problemas de todos los hombres. Es decir, esa idea un poco totalitaria
¿verdad? O autoritaria, mejor sería la palabra, de asumir que las propias ideas son las ideas que todo el mundo debe seguir. Por eso hay aquí un elemento muy importante también del manifiesto y del movimiento vanguardista, que es el proselitismo, ¿verdad? Los prosélitos y la fidelidad y obediencia, en algunos casos, a los principios del movimiento. Esos son elementos que van a aparecer allí en lo que podríamos llamar una fenomenología de la vanguardia. Es decir, es histórico que los movimientos de vanguardia no duran mucho en el tiempo, se fracturan ellos mismos por ser como organizaciones bélicas de impacto instantáneo y que se van a, digamos, cuando su arremetida en el espacio cultural pierde intensidad, porque ya se hacen previsibles, los movimientos tienen como una reacción de, sí, de congelación, vamos a llamarlo así. El dinamismo del comienzo comienza a ceder a una suerte de convencionalidad, por más que los movimientos quieran escapar a ella, ¿verdad? Eso lo veremos en su momento. Esos son otros de los rasgos de los movimientos de vanguardia. Su virulencia, pero así como son virulentos, al mismo tiempo se agotan muy rápido en su potencia de sacudida, porque lo virulento tiene ese elemento de la sorpresa, ¿verdad? Que cuando ya se aprende a conocer la potencia del ataque, ya, bueno, ya estamos preparados para el ataque, ya nos parece predecible lo que va a ocurrir y las vanguardias pierden fuerza, y por eso también es que hay una reposición constante de nuevos movimientos, ¿verdad? Bueno, en todo caso hay aquí un elemento de urgencia, un elemento de beligerancia. Queremos actuar de manera inmediata, queremos no perder tiempo, tomar contacto directo con la masa o con los otros y mostrarle claramente al otro quién es nuestro enemigo, quién está en contra de nosotros, y si no los tenemos, creárnoslo, ¿verdad? Mostrar nuestra oposición, desafiar al otro y convertirlo en enemigos porque no nos siguen o porque no comparten nuestros ideales. Nada detestábamos tanto como la calma romántica y la búsqueda de un alma que solo podría manifestarse a través de nuestra propia actividad. Nada que tuviera que ver entonces con la metafísica, con la ensoñación, el idilio, ¿verdad? Las viejas formas del arte, de las bellas artes como experiencia de lo sublime o de lo bello, sino otras formas completamente radicales y distintas de la experiencia estética, lo que implica una nueva consideración de la belleza y del arte mismo y de la obra de arte, ¿verdad? Eso es lo que, bueno, todos ya más o menos, ustedes que están siguiendo este curso, sabemos sobre lo que es vanguardia en arte. Stan Sara, en un manifiesto, el manifiesto Dada de 1918, recordemos el elemento nihilista de Dada, que lo hace ser el movimiento quizá más intenso, más transgresivo en el sentido de que es despiadadamente violento contra el orden, además es paródico, irónico, autoparódico, que tiene la potencia de burlarse de sus propios principios, por la connotación al mismo tiempo nihilista, digamos, también, y anarquista del movimiento. Para lanzar un manifiesto, dice Tristan Tzara, es preciso querer A, B, C, fulminar contra 1, 2, 3, impacientarse y aguzar las alas para conquistar y esparcir a grandes y pequeños A, B, C,
firmar, gritar, jurar, arreglar la prosa a manera de evidencia absoluta, irrefutable, probar su non plus ultra y mantener que la novedad se asemeja a la vida, y ahí por el estilo. Les pongo solo ese trocito. Dice que hay un punto de vista irónico de autorreferencia del propio Sará con respecto al manifiesto que está escribiendo, ¿verdad? Para lanzar un manifiesto, como si nos diera una receta para hacer un manifiesto, ¿verdad? Manifiesto es preciso querer cosas. Quiero esto, quiero lo otro, quiero lo tal otro. A, B, C, D, E. Esto es lo que yo quiero. Y fulminar contra 1, 2, 3. Rebatir, reaccionar, contradecir, cuestionar, atacar otras cosas que yo no quiero, que no me parece que están bien. Fulmino, ataco, ¿verdad? Arremeto contra 1, 2, 3. Y hay que impacientarse, aguzar las alas para conquistar el manifiesto. Quiere conquistar. Fíjense que todas las palabras tienen una connotación bélica, ¿verdad? Fulminar, impacientarse, conquistar, esparcir, diseminar nuestras ideas a grandes y pequeños ABC, firmar, gritar, jurar, arreglar la prosa a manera de evidencia absoluta. En los manifiestos son cuerpos discursivos dogmáticos, ¿verdad? Porque dicen esto es lo que es, y esto es lo que debe ser, y esto es lo que no debe ser, ¿verdad? Y tienden a proclamar sus sentencias inapelables de evidencia absoluta, pero él lo dice ya, arreglar la prosa para que parezcan absolutas. Yo tengo que convencer al otro de lo que yo estoy afirmando es irrefutable. Es decir, aquí también hay un elemento de retórica del manifiesto, ¿verdad? La prosa del manifiesto debe estar compuesta de una manera que parezca, no tiene que serlo, que parezca de un absolutismo total, irrefutable, ¿verdad? Ese discurso, una prosa que se arregla para aparentar ese absolutismo y ese carácter irrefutable, probar su non plus ultra, o sea, que lo que es el movimiento, el límite, lo más potente que se puede esperar, y mantener que la novedad se asemeja a la vida. Otro de los valores de la vanguardia y los movimientos de vanguardia es la novedad, que es lo que trae de nuevo el manifiesto. Podríamos llamarlo también evangelio, en el sentido de que trae una nueva, perdón, no se sabe si buena o mala, dependiendo del punto de vista, pero para los que emiten ese manifiesto y ese evangelio, la novedad es valiosa, la nueva es valiosa, la nueva es necesaria, la nueva que trae el manifiesto, la novedad que proclama, ¿verdad? Implica una fe y una confianza en lo que se está proclamando. ¿Ok? Y otro manifiesto también del año 18 da manifiesto sobre el amor débil y el amor amargo. En el segundo fragmento dice otra cosa que nos ayuda a entender de manera general lo que es el manifiesto. Un manifiesto, dice, es una comunicación hecha al mundo entero en la que no hay más pretensión que el descubrimiento de los medios para curar instantáneamente la sífilis política, astronómica, artística, parlamentaria, agronómica y literaria. Puede ser dulce, bonachón, siempre tiene razón, es fuerte, vigoroso y lógico. Fíjense aquí también el tinte de ironía que hay en todos estos manifiestos de Sará. Un manifiesto es una comunicación hecha al mundo entero en la que no hay más pretensión que el descubrimiento de los medios para curar. Y es el elemento que decíamos antes de que los manifiestos y los movimientos de vanguardia son formas de reacción o de respuesta a un malestar en la cultura, a un cierto malestar con la historia, ¿verdad? Y ese malestar, como una enfermedad, una patología de la sociedad, debe ser erradicada, esa enfermedad, ese mal, ¿verdad?
o ese malestar debe ser transformado. Y bueno, aquí Sará utiliza la metáfora de la cura. Es decir, los manifiestos intentan proponer una serie de remedios, ¿verdad? Para curar instantáneamente, fíjense, una especie de acción violenta, decisiva y urgente para acabar con lo que está establecido. Él exagera, digamos, también provocativamente para curar instantáneamente la sífilis política, astronómica. O sea, aquí eso ya suena a broma, ¿verdad? Uno puede entender la metáfora de la sífilis política, pero la sífilis astronómica, ¿a qué se refiere? O la sífilis artística o la parlamentaria, la agronómica y la literaria. Esta enumeración caótica ya tiene un dejo de burla, ¿verdad? Porque dentro de elementos que podrían ser lógicos de un cuestionamiento y de un diagnóstico patológico que implica un remedio, una medicina, una corrección violenta, como la sífilis política, la artística, la parlamentaria y la literaria, no parece tener nada que ver ni con la agronomía ni con la astronomía, ¿verdad? ¿Cuál es la sífilis agronómica que hay que curar? ¿O cuál es la sífilis astronómica que hay que curar? Aquí él pasa de contrabando elementos que no forman parte de la enumeración y pone en evidencia que el dadaísmo tiene un carácter también de sarcasmo y de parodia que lo distingue de la casi totalidad del resto de los manifiestos, que son manifiestos que ponen en evidencia una gran, ¿cómo lo diríamos? Una gran complacencia en las propias ideas, una confianza en lo que se dice, una fe en lo que se está diciendo. Aquí Tristán Tzara se está burlando inclusive de lo que está haciendo, que es manifestarse. No va a ocurrir así en otros casos. Los manifiestos del surrealismo son documentos de una seriedad, bueno, casi que paralizante. Son tratados. Aquí el manifiesto del surrealismo del año 24 y el del año 29 son verdaderos tratados, son bloques discursivos en los que Breton se pone a escribir algo que se aleja de una manera bastante fuerte de los paradigmas del manifiesto que está proclamando Tristán Tzara en estos fragmentos que acabamos de abordar. En cualquier caso, una cantidad enorme de manifiestos actúa por este camino, ¿verdad? El manifiesto puede ser dulce, bonachón, siempre tiene razones, fuerte, vigoroso y lógico. Bueno, velocidad, urgencia, instantaneidad, beligerancia, violencia, todos son elementos que penetran, ¿verdad?, la actividad de los movimientos de vanguardia y que confluyen y se concentran en esa forma discursiva peculiarísima de la vanguardia que es el manifiesto. Entonces, aquí cerramos la idea de que para nosotros en este curso, vanguardia es vanguardia porque está ligada a la manifestación. Por ejemplo, nosotros ponemos en discusión que se llame al cubismo una vanguardia. El cubismo no tiene ninguna pretensión de erradicar nada, no hay ningún discurso declarativo de principios, no hay ninguna intención de atacar a la burguesía, de derribar el orden establecido en el arte. Es una experiencia inherente al proceso, los procesos mismos de transformación y evolución de la pintura, de crisis interna de la pintura, y bueno, aquellos que llevaron adelante la propuesta cubista, porque su propia pintura derivó hacia eso, Picasso y Braque fundamentalmente, ya en la primera década del siglo, antes de la guerra,
¿verdad? Es un movimiento que, bueno, quizás tenga consistencia posteriormente desde el punto de vista histórico y gracias a los críticos y a los estudiosos que convierten entonces al cubismo en un movimiento. Pero el cubismo es una experiencia que no es vanguardista en ese sentido, aunque rompa con los parámetros del arte, pero no, los elementos de inserción en el espacio social, de ataque al orden establecido, de beligerancia con las los viejos escenarios o las viejas tradiciones, no está en el cubismo, ¿verdad? Está en los otros movimientos. Entonces, yo distingo de manera particular, es una manera de verlo, quizás se puede discutir perfectamente, que solamente hablo de vanguardia cuando aparece este componente beligerante, porque la propia palabra avant-garde y vanguard tiene que ver con lucha, beligerancia, confrontación, ¿no? Y si no, no es movimiento de vanguardia. Bueno, entonces ya con esta primera entrada, digamos, general a una visión muy panorámica y puntual de lo que sería la vanguardia como fenómeno, como experiencia práctica e ideológica, y del manifiesto como uno de sus dispositivos más característicos, vamos a ver otro preámbulo. Digamos que estamos como en el umbral o el zaguán, si ustedes quieren, de lo que va a ser la propia escena en la que nos vamos a detener. Pero es muy importante, ¿sí? Con esto lo que hacemos es recoger hilos, o como diría mi maestra María Fernanda Palacio, atar cabos con lo que decíamos al principio. Lezama Lima y Osvaldo Andrade defienden una singularidad americana, una singularidad latinoamericana y una autonomía de la cultura latinoamericana frente a la influencia europea. Nosotros nos dejamos penetrar, nosotros somos porosos, nosotros somos permeables a la experiencia ajena. Nos gusta lo otro, lo que se diferencia de nosotros. Estamos receptivos, nuestro espacio de conocimiento está abierto a la multiplicidad. Pero, ¿verdad? También somos selectivos. Sabemos decidir qué es lo que queremos, qué es lo que incorporamos, y cómo lo incorporamos pasa por la alcabala de nuestras propias necesidades espirituales, individuales y colectivas, ¿verdad? Eso es un poco el punto de vista de Lezama y el punto de vista de Osvaldo Andrade. Un poco atando esos cabos, vamos a ver, quiero mostrar en este momento cómo en América Latina se recibe muy temprano la noticia de la aparición del futurismo. Recuerden que el futurismo aparece en 1909 con el primer manifiesto, publicado en Le Figaro de París, y como inmediatamente, quiero ver también cómo América Latina estaba sintonizada con lo que estaba ocurriendo en el momento, inmediatamente hay una reacción general en América Latina frente a los postulados del futurismo. Y eso es importante para marcar el modo como nosotros recibimos las influencias. No aceptamos de manera sumisa, digamos, los postulados del futurista, sino que nos abrimos a ellos, no les cerramos las puertas, sino abrimos las compuertas para que entre. Pero una vez que abrimos y vemos lo que es, discriminamos, ¿verdad? Deslindamos lo que nos interesa, lo que no nos interesa del futurismo, qué nos conviene a nosotros como americanos y qué no nos conviene, ¿verdad? Entonces, fijémonos un poco en esa recepción del modernismo. Fíjense que lo que estaba antes de la vanguardia
a finales del siglo XIX, principios del XX, en América Latina, es precisamente el modernismo, ese otro movimiento colectivo que inicia un hombre, que inicia Rubén Darío, en el que se pone en crisis el orden digamos, el orden verbal, lingüístico de la poesía en español. ¿Verdad? Rubén Darío pone patas arriba la tradición poética de la poesía en español al infiltrar, al dejarse infiltrar en su propia lengua con la influencia del francés. Y va a radicalizar esa infiltración transformando el español en una lengua otra, ¿verdad? En la que la poesía va a circular por unos canales completamente distintos. En ese sentido, también Darío es un revolucionario, sería un vanguardista, pero Darío no tiene manifiesto y el modernismo nunca tuvo un manifiesto. Por lo tanto, no es un movimiento de vanguardia como il faut, pero es ya una expresión de la peculiaridad americana. En el libro de Lezama se hace toda una cartografía de los grandes movimientos culturales europeos y cómo son recibidos acá. El siglo de las luces, la herencia barroca, la herencia romántica, cómo esas herencias son aquí sometidas a una centrífuga particular nuestra, de la que se van a derivar sustancias completamente nuevas a la del modernismo, a la del romanticismo europeo, etcétera, etcétera. Bueno, aquí también les pongo una pequeña preámbulo de preámbulo, diríamos nosotros. Darío, Rubén Darío, el fundador del modernismo, bueno, como muchos de los modernistas, como muchos de los artistas en América Latina, todavía hoy muchos de nuestros poetas y escritores no pueden vivir de lo que escriben, de lo que publican, y tienen que hacer actividades paralelas a su propio trabajo de producción creativa, y que es, bueno, en el caso de los cronistas modernistas, es trabajar para un periódico, ser corresponsales de los periódicos en las grandes ciudades europeas. Y bueno, Darío fue al mismo tiempo cónsul de algunos gobiernos, ¿verdad? Y vivió casi siempre de ese tipo vamos a llamarlo así, pues de entradas económicas que no provenían obviamente de la venta de los libros. Como cronista para el periódico La Nación de Buenos Aires, encontramos a Darío en París en 1900 en la Exposición Universal. Y bueno, lo que escribe desde allá son crónicas sobre lo que ve, sobre su recorrido por la exposición, ¿verdad? En ese sentido, Darío está actuando aquí como un salonier, en el sentido de la tradición del salón de Diderot y de Baudelaire, es decir, como ese visitante del museo que va recorriendo las salas y en esa deriva va capturando lo que se está exponiendo y luego lo traduce para explicárselo a los lectores que al otro lado del Atlántico no están en el lugar, y debe transmitirles alguna sensación o alguna impresión de lo que está viendo, ¿verdad? Que es lo que hizo Diderot al inaugurar la forma salón como discurso, no como forma de exposición, sino como discurso sobre las pinturas, y que luego va a poner en una altura ejemplar para la modernidad, Baudelaire en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Bueno, aquí Darío, sin saberlo, sin estar muy consciente, está actuando como salonier, y en esa exposición se encuentra frente al famoso Balzac de Rodin, ¿verdad? Que había sido rechazado por la Sociedad de Escritores
de Francia, de autores que habían encargado a Rodin una escultura del gran Honoré de Balzac y, bueno, no la aceptaron porque, bueno, obviamente se salía de los cánones de la escultura tradicional, ¿verdad? Aquí, ¿dónde está Balzac aquí? Fue la cosa que dijeron. Bueno, la escultura se quedó, digamos que en reposo, guardada en los talleres de Rodin, y Rodin la volvió a exhibir en 1900 en la Exposición Universal, ¿verdad? Y bueno, Darío recorre las salas y entra a la sala en la que está esta escultura. Aquí esta escultura son las imágenes que estamos viendo, son fotografías nocturnas de Station tomadas en 1908 en un parque parisino, bueno, que le dan ese carácter más misterioso a la escultura, ¿verdad? Las tomas de Station son realmente hermosas y el juego de la luz allí le da a la escultura un volumen bien particular, ¿no? En todo caso, para nuestro ojo y para nuestra sensibilidad actual, esta es una pieza bella en algún sentido. Para Darío es un descubrimiento para el que no tiene herramientas de la sensibilidad. O sea, no está preparado para juzgar esto como una buena escultura de Balzac. No sabe qué posición tomar frente a esto, frente a esta novedad radical en la escultura de la representación de alguien conocido, que además es un homenaje a ese personaje, frente a las grandes esculturas ecuestres, las grandes efigies de los militares o los filósofos. Esta obra, este cuerpo, esta masa escultórica que es como un bloque de piedra en que casi no se define la forma, es un desafío a las convenciones de la escultura, sin duda alguna. Entonces, dice Darío en esa crónica, persisto en creer en la lealtad de Rodin. O sea, sigo confiando en que este es un artista que no nos está engañando, pasando gato por liebre. Un artista sincero, un artista honesto, que si nos está ofreciendo esto, por algo es. Es decir, pero a mí me incomoda, yo no sé qué es esto. Dice, sacerdote de la síntesis, el maestro Rodin nos habrá querido dar la esfinge moderna o la fórmula de un arte futuro. Es decir, ¿qué nos está ofreciendo con esta escultura tan rara? Un enigma, el enigma moderno de la esfinge, que es este mundo nuevo en el que estamos entrando. Y fíjense que la fecha es emblemática, 1900, el fin de un milenio, la apertura de otro, en la bisagra, ¿verdad?, que modula la salida del siglo XIX hacia el siglo XX, hacia la expansión exponencial de la modernidad, que después de la Primera Guerra se volverá una de las, bueno, la estructura fundamental de la existencia social, lo moderno, la tecnología, los avances de la medicina, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nos está dando aquí Rodin? No nos está engañando, no es un truco, no es un capricho del creador. Hay algo aquí que no sabemos qué es, dice Darío, pero acaso es el enigma de lo moderno o nos está dando la fórmula de un arte futuro, de un arte del porvenir. Obviamente, Rodin está siendo un vanguardista porque está cuestionando el orden tradicional de la escultura y abriendo camino hacia otra manera de expresarse con la materia mediante la operación escultórica. Pero tampoco Rodin tiene ningún manifiesto, no hay ninguna proclama detrás de él. Por supuesto, él trabaja como artista y por su propia deriva como escultor ha llegado al punto en que la escultura le pide otra cosa. Estos son los grandes revolucionarios, los grandes individuos pioneros que trastocan el orden de la cultura sin aliarse con otros amigos para producir un movimiento de ataque.
¿verdad? Pero ya ellos están desestructurando el orden establecido. Bueno, lo importante es precisamente la idea de que esto que no sabemos qué es, esta incertidumbre sobre el nuevo arte, es el anuncio del porvenir. Algo viene que va a cambiar la idea que teníamos del arte. Entonces, apenas llega, se lee en América el Manifiesto Futurista de 1909, hay reacciones inmediatas. Y una de las primeras es la del propio Rubén Darío, que habló de esa fórmula del arte futuro, que él no sabía cuál era, y de pronto piensa podría ser el futurismo. Esto que estos muchachos italianos acaban de proclamar, porque ahí sí el futurismo, podríamos decir, es la primera vanguardia, porque cumple, vamos a decir, con todos los requisitos del paradigma, es decir, es un movimiento grupal, es un colectivo, tiene un cuerpo de ideas a las cuales son fieles todos los miembros del movimiento y aparecen en público mediante una proclama, ¿verdad? Mediante una declaración, que es una proclamación y es una reclamación, y la publican nada más y nada menos que en uno de los periódicos de mayor difusión en la Francia de su época, a pesar de ser italianos, milaneses, publican su manifiesto en Le Figaro de París. Es evidente que, bueno, América Latina, que ha sido estado ligado siempre en su desarrollo cultural, sobre todo en el segundo tercio del siglo XIX en adelante, con Francia más que con España. El propio Darío estaría en Francia en ese momento. Lee en Le Figaro el manifiesto futurista y reacciona a una copia del Le Figaro donde aparece en la porción marcada en amarillo lo que es el manifiesto de Marinetti. Aquí está el grupo futurista, el grupo fundacional, Marinetti, Boccioni, Carrà, se me escapa alguno, y bueno, ellos se visten, esta es una fotografía de ellos en París, cuando en 1912, ellos se convierten también en, ¿cómo lo llamamos? Como propagandistas de su propio movimiento, y bueno, recorren Europa, llegan a Moscú, van a París, se presentan en esta cohorte, ¿verdad? De hombres además muy bien trajeados, no son ningunos nihilistas, ningunos desarrapados anarquistas, son unos tipos de la burguesía italiana, milanesa, muy bien vestidos, ¿verdad? Que están proclamando un movimiento absolutamente radical. Hay un contraste aquí muy fuerte entre lo que es esta facha de burgueses acomodados y lo que están proclamando, ¿verdad? Destruir los museos, todas esas cosas violentas que proclama el futurismo. Pero bueno, nosotros no, nuestro cometido no es analizar los movimientos de vanguardia europeos, pero el futurismo es un paradigma de lo que es el movimiento de vanguardia, ¿no? La vehemencia, la violencia, el protagonismo espectacular de los miembros del movimiento. En el dadaísmo ocurre lo mismo con Tristan Tzara también, ¿verdad? Pero en el futurismo con Marinetti, fundamentalmente. Bueno, aquí están el manifiesto del futurismo, unos fragmentos del manifiesto del 9, que vamos a compartir para, bueno, ponernos en ambiente de lo que es la estructura retórica del manifiesto. Fíjense que son puntos numerados y son declaraciones con fragmentos cortos. Nosotros queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y de la temeridad. Peligro, energía, temeridad. Arrojo, riesgo, fuerza, peligro. Hasta hoy la literatura exaltó la inmovilidad pensativa, el éxtasis y el sueño. Nosotros queremos exaltar el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso ligero,
el salto mortal, la bofetada y el puñetazo. Fíjense aquí este deslinde, que es típico. Aquí hay una partida de aguas, ¿verdad? Entre lo que había antes hasta hoy y a partir de hoy. Hasta hoy la literatura exaltó la inmovilidad pensativa, la contemplación, el éxtasis, el sueño. Nosotros queremos todo lo contrario. A partir de hoy debería venir un arte que exalte lo agresivo, lo febril, no dormir, sino estar despierto, la vigilancia, el paso ligero, el salto mortal, la bofetada y el puñetazo, ¿verdad? La violencia de la arremetida. Bueno, esta es una posición ya radical. No queremos esto, proponemos esto. Nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Un automóvil de carreras con su capó adornado de gruesos tubos semejantes a serpientes de aliento explosivo, un automóvil rugiente que parece correr sobre la metralla, es más bello que la victoria de Samotracia. Esta frase es súper conocida, súper citada, pero este es otro deslinde fuerte. Entre el arte, las beaux-arts, las bellas artes, y esta nueva belleza, no la belleza apacible, la belleza armónica, la belleza contemplativa, simétrica, sino una belleza estremecida, febril, ¿verdad? Veloz. La velocidad es su paradigma. Y bueno, aquí la comparación entre un carro, una máquina de carreras, frente a la quietud y la belleza escultórica, misteriosa de la victoria de Samotracia, que es un deslinde fuerte entre el arte del pasado y el arte del porvenir. Y la boutade, ¿verdad?, de poner el automóvil como una obra de arte en contra de una pieza arqueológica, de una legitimidad histórica irrebatible, ¿no? Ya no hay belleza si no es en la lucha. Ninguna obra que no tenga un carácter agresivo puede ser una obra de arte. La poesía debe concebirse como un violento asalto contra las fuerzas desconocidas para obligarlas a arrodillarse ante el hombre. Fíjense la calidad también del desafío, de la soberbia, quizás de la postura de estos contestatarios. La belleza tiene que ser la belleza de la confrontación. No hay obra, y esto es categórico, ves los pronunciamientos categóricos, no hay obra que tenga sentido para ellos, no sería obra de arte si no es agresiva. La poesía debe concebirse como un violento asalto contra las fuerzas desconocidas, es decir, ya ni el misterio va a formar parte de la poesía como algo intocable, como la seducción de lo oscuro, de lo inabordable, de lo trascendental, sino que la inteligencia va a obligar a arrodillarse a esas fuerzas desconocidas ante el hombre. El dominio también del hombre sobre toda la naturaleza y sobre todas las realidades, ¿no? Nosotros queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los libertarios, las hermosas ideas por las que se muere y el desprecio por la mujer. Bueno, otro elemento de provocación. Bueno, exaltar la guerra, esto lo estaba diciendo Marinetti antes de la Primera Guerra Mundial. Cuando viene la Primera Guerra, esta exaltación de la guerra y como única higiene del mundo, bueno, va a tener un carácter realmente apabullante y terrorífico, ¿verdad? Con lo cual el futurismo retrospectivamente se va a convertir en un movimiento más bien reaccionario al defender el militarismo, el patriotismo, etcétera, etcétera, y además convertirse en un movimiento misógino, bueno, directamente cuestionando el papel que la mujer ya estaba comenzando a adquirir, reivindicándose de un poco de
de lastres, ¿verdad? Que la habían mantenido callada, como sujeto del margen sin protagonizar su propia experiencia. Y bueno, esto es evidentemente otra provocación. Nosotros queremos destruir los museos, las bibliotecas, las academias de todo tipo y combatir contra el moralismo, el feminismo y toda cobardía oportunista o utilitaria. O sea, son unos bárbaros. Esas son las proclamas de unos bárbaros. O sea, fin de la civilización como la conocemos, los museos, las bibliotecas, las academias de todo tipo, y un arte que está en la calle, un arte que es violenta, un arte que está por la velocidad y por la actividad, el activismo. Finalmente, ponemos este fragmento largo. Nosotros cantaremos a las grandes muchedumbres agitadas por el trabajo, por el placer o la revuelta, que aparecen todos los elementos importantísimos de la vanguardia, el apetito de multitud, el hambre que tienen de influir sobre las grandes masas. Fíjense que ya aquí comienza a hablarse de muchedumbre, de masa. Ya eso comienza precisamente en el último tercio del siglo XIX. El manifiesto comunista del año 47 ya está apelando al proletariado, y los que configuran ese proletariado, esa masa de las grandes ciudades, es precisamente el proletario, la gran muchedumbre, la foule bodeleriana, que tanto le fascinó en la París que estaba siendo transformada de manera radical por la picota del progreso en la segunda mitad del 19. Esa muchedumbre va a jugar un papel importante, llamémosla muchedumbre o masa, ¿verdad? En los movimientos de vanguardia, la necesidad de captar al pueblo para el movimiento, o la referencia del movimiento hacia el pueblo. Nosotros cantaremos a las grandes muchedumbres agitadas por el trabajo, por el placer o la revuelta. Cantaremos a las marchas multicolores y polifónicas de las revoluciones en las capitales modernas. Cantaremos el vibrante fervor nocturno de los arsenales y de los astilleros incendiados por violentas lunas eléctricas, las estaciones glotonas, devoradoras de serpientes humeantes, las fábricas colgadas de las nubes por los retorcidos hilos de sus humos, los puentes semejantes a gimnastas gigantes que saltan los ríos, relampagueantes al sol con un brillo de cuchillos, los vapores aventureros que olfatean el horizonte, las locomotoras de ancho pecho que piafan en los raíles como enormes caballos de acero embridados con tubos, y el vuelo deslizante de los aeroplanos, cuya hélice ondea al viento como una bandera y parece aplaudir como una muchedumbre entusiasta. Fíjense este envión oral del fragmento. El manifiesto está hecho para enardecer al que lo dice y al que lo escucha. Está lleno de una cantidad de arbitrariedades. Este fragmento es además muy metafórico, pero pone en evidencia un elemento importantísimo también de la vanguardia, que es la fascinación por el adelanto tecnológico, por la máquina, el ensalzamiento de lo que es la máquina como fenómeno y como objeto, ¿verdad? Entonces la idea de los puentes, los barcos de vapor, los aviones, la Tour Eiffel, todos esos elementos de la ingeniería, ¿verdad? Las fábricas con sus chimeneas, todo lo que connota también progreso, avance, modernidad, industrialización, mecanización de la vida, todo eso parece seducirlo a los futuristas. El futuro es un futuro maquínico, un futuro de máquina, un futuro de eficiencia en los desplazamientos, en los viajes, en la acumulación de riqueza, en la productividad, etcétera, etcétera. Entonces, inevitablemente el manifiesto artístico se contamina de elementos sociales, de elementos políticos, de elementos económicos. El manifiesto no es puro en el sentido de que no involucra, por lo menos en este paradigma que es el manifiesto de 1909. Hay otros manifiestos menos virulentos y menos violentos, y pienso ahora en los manifiestos del creacionismo, que tampoco es un movimiento de vanguardia porque es el movimiento de un hombre solo, el movimiento de Huidobro,
bueno, de un tipo exaltado con su propio ego que funda él un solo movimiento. Bueno, en cualquier caso, este es el paradigma de los manifiestos que vamos a hablar. En 1910, en el manifiesto de los pintores futuristas, dicen ellos: desembaracemos de momias el umbral del futuro, vía libre a los jóvenes, a los violentos y a los temerarios. Fíjense que los manifiestos también tienen el carácter de estar formulados como aforismos contundentes o consignas, ¿verdad? Estos son como pintas callejeras, las pintas que van a invadir los muros de París durante el levantamiento del Mayo francés del 68, son herederas de este tipo de declaraciones. Desembaracemos de momias el umbral del futuro. Estamos a las puertas del futuro. Desbaratemos las momias, todas las cosas momificadas del pasado, ¿verdad? Acaban de decir que hay que quemar las bibliotecas, los museos, todos esos lugares donde se conserva lo viejo, lo antiguo. La victoria de Samotraza no vale nada frente a un carro de carreras. Entonces, vamos a quitar de en medio, en ese umbral del futuro, a todas las momias, a las cosas petrificadas, caducas, y vamos a dejar vía libre ¿a quiénes? A nosotros, a los jóvenes, a los que tenemos la energía, a los que tenemos la fuerza, a los que tenemos la violencia y a los que nos arriesgamos hacia el peligro de lo desconocido, ¿no? Así como planteó Rimbaud que teníamos que ser modernos, que no podíamos dejar de ser modernos, que no había otra salida. Baudelaire también dijo en El viaje que el artista va al fondo de lo desconocido para encontrar lo nuevo. Y aquí, de alguna manera, los futuristas están siguiendo estas tensiones que abrió ya el siglo XIX y las está concentrando en una serie de manifiestos que son como bombas, ¿verdad? Que explotan una detrás de otra en el espacio cultural europeo. Un caballo corriendo no tiene 4 patas, sino 20, y sus movimientos son triangulares. Manifiesto técnico de la pintura futurista. Bueno, aquí está un cuadro de Carrà evidentísimo de la carga de la caballería. Bueno, donde aquí se comienza a ver lo que va a ser el dinamismo futurista, la idea de representar en el plano el movimiento, que va a ser uno de los elementos fundamentales de la pintura futurista, ¿verdad? La representación del dinamismo y de lo cinemático en el cuadro bidimensional estático, mediante recursos, ¿verdad? De simultaneidad, etcétera, etcétera. Es decir, lo que él está proclamando, los pintores están proclamando en el año 10, se articula una forma de representación en la que todavía bajo las trazas de cierta figuración o cierto figurativismo se van a incorporar los adelantos de la cronofotografía, por ejemplo, y del cine para representar en el plano el dinamismo del desplazamiento, del movimiento de las grandes masas, aquí del movimiento de una caballería. Y bueno, muchas pinturas del futurismo van a tener como tema la aviación, las locomotoras, los choques de trenes, los enfrentamientos de las revueltas callejeras, todo aquello que pone en escena un dinamismo y una violencia de la vida que requiere de este tipo de imágenes, ¿no? Ahora, este es el mundo que anuncia, perdón, el mundo que anuncia el futurismo en el manifiesto de 1909. ¿Cómo reacciona Darío frente a eso? Ese hombre americano que está abierto a la novedad, pero cauteloso también, respetuoso de las herencias del pasado. No se atreve a cuestionar a Rodin. Dice, coño, si Rodin me pone por el frente
esta forma tan extraña por algo. ¿Será, verdad? Un vanguardista hubiera dicho Marinetti, hubiera dicho Rodin se equivoca, Rodin al paredón, ¿verdad? Como dirán los estridentistas, Chopin a la silla eléctrica. No, Rubén Darío es conciliador, no es un protestante contestatario, ni un radical, ni un transgresor, ni un violento. Es un tipo abierto a la novedad, pero cauteloso también frente a algo que no entiende. Entonces, ¿qué dice ese conciliador modernista, ese hombre ya maduro, que le falta muy poco para morirse? Dirá lo siguiente, un fragmento de su texto. En su violencia aplaudo la intención de Marinetti porque lo veo por el lado de obra de poeta, por su lado de obra de poeta, de ansioso y valiente poeta que desea conducir el caballo hacia nuevos horizontes. Encontraréis en todas esas cosas mucho de excesivo. El son de guerra es demasiado impetuoso, pero ¿quiénes sino los jóvenes, los que tienen la primera fuerza y la constante esperanza, pueden manifestar los intentos impetuosos y excesivos? Lo único que yo encuentro inútil es el manifiesto. Fíjense esta reacción de un hombre que pertenece a la cultura que el futurismo quiere destruir, ¿verdad? El poeta de las excelsas evocaciones del pasado grecolatino a través del tamiz de la pintura de Fragonard, de Watteau, de la música de la corte, de las cortes de Luis XVI o Luis XIV. Es decir, todo ese mundo exquisito de refinamiento en los que la cultura grecolatina juega un papel fundamental, las estatuas, los cisnes, bueno, la belleza del orden y la simetría, la armonía, la proporción, la música, todos esos valores que Rubén Darío pone y despliega en su trabajo, bueno, los futuristas se lo están llevando por delante, ¿verdad? Fuera con todo eso, eso forma parte de las momias. Darío es una momia, ¿verdad? Hay que llevárselo por delante. Incluso el propio Rodin sería una momia, porque todavía está atado a la escultura como forma orgánica, como forma estable de la obra de arte, eterna, ¿verdad? Y aquí, bueno, los futuristas van en contra de todo eso. Sin embargo, el conciliador Rubén Darío dice, bueno, yo simpatizo con este muchacho, con estos jóvenes, porque lo que veo en ellos es la impetuosidad de todo joven y de la valentía de un poeta que quiere conducir el caballo hacia nuevos horizontes. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Es verdad que hay algo muy excesivo, le están diciendo a sus corresponsales en el periódico, van a encontrar en ese manifiesto cosas un poco excesivas, el son de guerra es muy impetuoso, pero bueno, perdonémoselo porque son los jóvenes y quienes sino ellos tienen la primera fuerza y la constante esperanza para manifestar de manera impetuosa y excesiva lo que quieren. Ahora, irónicamente, Rubén Darío termina diciendo, lo único que yo encuentro inútil es el manifiesto. Fíjense, lo que para nosotros es lo más útil para este curso de la vanguardia del manifiesto como paradigma de la acción vanguardista, Darío lo desdeña como discurso. Él no encuentra ninguna belleza en ese discurso violento, en ese discurso agresivo, vehemente, vociferante, y por supuesto lo encuentra muy lejano de la poesía. Lo que rescata es la actitud del joven poeta combativo, ¿verdad? Que cree en lo que dice y que quiere abrir caminos al arte por un derrotero distinto. Eso es lo que él rescata, pero el propio manifiesto y las ideas de beligerancia, de agresión, de impetuosidad, esas las pone entre paréntesis o las tacha, o las obvia o las cuestiona, sutil y elegantemente como corresponde a un poeta como Darío. Amado Nervo, que forma parte también de la Pléiade modernista y que podría ser considerado como Darío otra momia, él habla del entusiasmo de la labor nueva.
también es conciliador. Dice, aún somos capaces de una nobleza, la de indignarnos contra el pasado, para rescatar esta indignación de los jóvenes contra el pasado. De tal sentimiento salen los propósitos y gritos rebeldes e incendiarios, tales como los de los portaliras italianos, propósitos que felizmente no se realizan, gritos que se pierden sin eco, pero que ayudan al entusiasmo de la labor nueva y a mantener la vibración artística que tiende a extinguirse para desgracia y condenación del mundo. Bueno, este es un fragmento en el que podríamos detenernos mucho tiempo. Lo vemos de manera muy rápida. Ya estamos muy cerca de terminar la clase. Pero fíjense, la ironía también aquí de Amado Nervo, ¿verdad? Todavía queda gente noble que se puede indignar contra el pasado. La indignación como un valor moral, ¿verdad? De nobleza. De tal sentimiento de nobleza, de indignación contra lo que está mal del pasado, los gritos rebeldes e incendiarios de los portaliras italianos. Fíjense, el discurso de Amado Nervo no tiene nada que ver con el discurso del futurismo. Portaliras. Es decir, ya los italianos echaron esa lira para el fondo del mar. Les importa un comino la lira. La lira ya no representa nada para la poesía. Ya Baudelaire, en 1860 y tanto, echó por el suelo la aureola del poeta y la pisotearon los carruajes en las grandes bulevares parisinos. Es decir, esta lira y esta corona del poeta, bueno, es una cosa del pasado remoto, rancio. Amado Nervo en esta declaración muestra que es una momia, pero dice irónicamente que esos propósitos incendiarios y de rebeldía felizmente no se realizan, que es una pobre gritería que no va a tener eco. Se equivocó en esto Nervo, porque esta gritería va a tener mucho eco, no se van a perder sin eco, pero que al menos ayudan al entusiasmo de la labor nueva. Estos energúmenos que se exaltan, esa fiebre va a pasar, pero habrán animado el campo cultural con sus desplantes, ¿verdad? Abriendo camino a la renovación del arte y mantener al arte en vibración, porque esa vibración tiende a extinguirse, desgraciadamente, por, bueno, este mundo mecanizado, este mundo, digamos, que solo se basa en la rentabilidad, en el aprovechamiento, todas esas cosas que los vanguardistas también van a condenar por otro lado, pero no se fija Amado Nervo que lo que están defendiendo precisamente los futuristas es ese mundo moderno que ha extinguido todas las gracias antiguas de la belleza como la concebía Nervo hasta su muerte en su poesía, ¿verdad? Entonces fíjense qué interesante cómo la vieja guardia recibe a los jóvenes en América Latina, con escepticismo, con ironía, con distancia y con una cierta ecuanimidad generosa, ¿verdad? Frente a lo ajeno de estos muchachos italianos. Enrique Sublet en Caracas también en el año 10 va a escribir del grupo La Alborada, otro grupo literario del momento. Acabad con el esclavo espíritu de imitación, causa primordial de nuestro cretinismo literario. Vamos a redimir el arte nuestro, hacer oír la verdadera nueva poesía, enérgica, varonil. Hagamos por borrar de nuestra historia la triste nota de esta poesía de decadencia y de miseria. Inundemos el ambiente intelectual con obras de vida, de fuerza y de verdad. Y fíjense, Enrique Sublet no es una momia. Enrique Sublet no pertenece al pasado, no pertenece a la generación de Nervo ni de Darío. Es un muchacho, un joven venezolano que al principio del siglo XX, antes de la expansión radical de la dictadura gomecista, funda con otros muchachos una revista y
no movimiento, porque tampoco hay una proclama como movimiento, pero sí un grupo literario que se llamó La Alborada. La propia palabra alborada habla de ese renacer, el alba de lo que viene, el anuncio del porvenir, la idea de que vamos a salir de nuestra postración cultural. Y bueno, lo que él proclama aquí con cierta sobriedad y cierto reposo, ir contra el espíritu imitativo, contra nuestro cretinismo literario, repetitivo, nuestra idiotez literaria, vamos a decirlo así, y vamos a abogar por un arte nuestro, de nosotros, ¿verdad? Americano, enérgico, varonil. Hagamos por borrar de nuestra historia la triste nota de esta poesía de decadencia. Fíjense que está reaccionando precisamente frente a la poesía modernista y posmodernista, la poesía parnasiana, etcétera, etcétera, e inundemos el ambiente intelectual con obras de vida, de fuerza y de verdad, que hay unas conexiones con el futurismo, ¿verdad? Con jóvenes contemporáneos de los futuristas. Otro que tiene que dar la nota, digamos, ¿cómo llamaríamos esta nota? La nota desconcertante, llamémosla así, es Vicente Huidobro, ¿verdad? Que en 1914, escribiendo sobre el futurismo, nos va a decir algo quizás más arriesgado, que el futurismo ya lo había inventado en América antes, que el señor Marinetti, un buen día se le ocurrió al señor Marinetti proclamar la nueva escuela, una nueva escuela, el futurismo, nueva, no, antes que él había proclamado Gabriel Alomar, un poeta mallorquí, al que era conocido de Vicente Huidobro, también de la misma época, bueno, de los años 10 y 20, y antes que él, que Gabriel Alomar, lo proclamó un americano, Armando Vasseur, cuyo auguralismo es un movimiento que yo he tratado de buscar en muchas partes y no encuentro nada sobre él. Si ustedes logran encontrar algo sobre el auguralismo, ni siquiera he podido encontrar el texto fundamental de Vasseur, que es Los Cantos Augurales de 1904. Bueno, pero es una cosa ahí que está pendiente, lo cita Huidobro únicamente, pero en la cantidad de libros que hablan sobre América Latina y la vanguardia, en los índices no está tampoco dentro de los libros. Bueno, Armando Vasseur pasa un poco como desapercibido. Y es a él precisamente a quien Huidobro le atribuye la primicia de la idea de la palabra futurismo. Por lo tanto, el futurismo es americano, sanciona Huidobro. Nada, no es que le heredamos el futurismo de Europa. Nosotros ya éramos futuristas. En todos los grandes cantos de Vasseur fulgura la llama de potencia, de vigor y de movimiento tan gritada hoy por Marinetti. O sea, esto tiene una carga virulenta fuerte de descalificar ¿cómo se diría? La primicia, la supuesta primicia marinetiana. El futurismo ya existía en América. ¿Qué nos vas a vender ahora tú, europeo, trasnochado? Somos nosotros los que te podemos vender novedades, un poco con esa actitud también de desplante, ¿verdad? Tampoco podemos dedicarle la clase a Huidobro, no porque ya no tengamos tiempo, sino porque no forma parte del programa. Pero Huidobro también es un caso fundamental para entender la dinámica de la vanguardia, como fundador de un movimiento solitario, ¿verdad? Pero en todo caso, con esto vamos a cerrar. Ya estamos en el año 21, comenzamos en el 9, y bueno, otro gran personaje de la época, contemporáneo de los futuristas, ya no se le puede catalogar entre las momias como Huidobro, ni Sublet, ni Huidobro, ni Mariátegui pueden ser considerados momias, como Nervo y Darío.
Dice 1921, aspectos viejos y nuevos del futurismo. Algunos iniciadores del futurismo, al año 21, fíjense todo el tiempo que ha pasado, no son ya futuristas oficiales. No han renegado del futurismo, han roto con la escuela, han disentido de la ortodoxia futurista. El fracaso es pues de la ortodoxia, del dogmatismo, no del movimiento. No ha fracasado el fruto de una revolución artística. La revolución artística está en marcha. Ok, fíjense, aquí el espíritu de escuela, el dogmatismo, la ortodoxia, que ya Marinetti se convirtió ciertamente en un papa, el papa del futurismo, el dogmático, el tirano, y bueno, frente a eso, bueno, los disensos y lo que le importa a Mariátegui no es la figura egocéntrica de Marinetti como jefe del movimiento, sino el movimiento como forma de revolucionar el estado de cosas del arte, ¿no? Y bueno, todos sabemos las implicaciones marxistas de Mariátegui, ya en el año 21, y aquí la idea de revolución artística está connotada fuertemente con la idea de revolución política y social, ¿verdad? Bueno, con esto abrimos lo que va a ser la segunda clase, la idea que nos va a seguir a lo largo del curso. La revolución artística está en marcha a lo largo del siglo XX. Este es un texto de 1921. El próximo manifiesto que vamos a leer es el manifiesto el primer manifiesto del estridentismo mexicano, aparecido en la revista actual, en La Hoja, una hoja volandera actual número 1, que apareció pegada en las paredes de la ciudad de Puebla y que es quizás, bueno, la primera proclama propiamente vanguardista que podemos encontrar en la historia latinoamericana, de la cultura latinoamericana. Quizás es oportunidad para invitarlos a que exploren la página de el archivo de Latinoamérica, que tiene a disposición de los usuarios el Museo de Fine Arts de Houston, su colección de materiales sobre América Latina. Si se meten en la página del museo y del instituto, el Centro de Investigaciones sobre América Latina, van a encontrar una gran cantidad de material. Si se suscriben a la página, simplemente poniendo sus correos y creando una clave de acceso, bueno, pueden tener acceso a una cantidad de material fundamental para este curso, un curso en el que no se proporciona ningún texto en Padlet, sino los participantes tienen que buscar en este archivo fundamentalmente los materiales que vamos a trabajar. Entonces les sugiero que para la próxima semana exploren la página del archivo del ICA y tomen, bajen para que lo puedan leer, el primer manifiesto del estridentismo mexicano. Y bueno, si quieren de una vez, bajen los otros dos. Nosotros nos vamos a concentrar en el primero, pero para que tengan una visión amplia de lo que fue el movimiento, les sería conveniente ver los tres manifiestos, ¿verdad? Y todo aquello que ustedes puedan leer por su cuenta alrededor del fenómeno de la vanguardia mexicana en este periodo, que la vamos a vincular obviamente con el muralismo y con otros movimientos diferentes al del estridentismo que funcionan en el mismo momento en México, en el México de la consolidación de la revolución, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que hasta aquí llega la clase y bueno, la próxima clase venimos con México y nada, ustedes estudian durante la semana y nos encontramos la próxima semana. ¿Ok? Vale, ¿Sí? perfecto. Sí. Ok.
¿vale? Una pregunta, profe. Sí. Como tenemos el Padlet ahora que estamos ahí vertiendo todos los contenidos a leer y tal, no Ajá. sé si quiere facilitarme una lista que yo pueda agregar o incluso lecturas que se puedan sumar a la columna nuestra, a la de esta clase. ¿O Bueno, prefiere ir diciéndolo clase por clase? está la bibliografía. Exacto. Y en el programa, ustedes tienen lo que se va a dar, hay un cronograma con lo que se va a dar en cada clase. Sí, no, pero quiero decir, por ejemplo, Humberto nos facilitó PDF, unos libros escaneados, okay. No, yo no. Yo no tengo ni PDF ni libros escaneados. Yo dejo eso de la mano de los participantes. Buenísimo. ¿Ok? Investiguen de los archivos, sus bibliotecas personales, o por eso les estoy proponiendo suscribirse a la página del ICA, del Museum of Fine Arts de Houston, que, bueno, les trae riqueza de materiales ahorita que estamos en una etapa en la que no podemos ir a bibliotecas, etcétera, etcétera. Ese canal es riquísimo para trabajar nosotros juntos. Okay. Ustedes lo que van a tener conmigo en cada clase son fragmentos de los manifiestos y manifestaciones de la obra concreta de los artistas de cada movimiento de vanguardia. Con énfasis, obviamente, en la pintura, en las artes visuales, porque es lo que interesa a este diplomado, ¿verdad? Aunque algunas referencias a las vanguardias que tienen un enfoque más literario también vamos a hacer. ¿Ok? Perfecto. Sí. Bueno. Si tienen alguna sugerencia para cambiar la modalidad, soy receptivo, como dice Lezama, y bueno, podemos hablar. ¿Ok? Bueno, y muchísimas gracias, profesor. Cualquier consulta que me quieran hacer, bueno, Gabriela va a abrir un chat y la pueden hacer por ahí o la pueden hacer por correo, ¿verdad? Ya lo abrí. Ok, ya está disponible. Ok, perfecto. ¿Se puede por correo, profesor? ¿Cómo está? Se podría por correo también. También y por el chat, como quieran. Buenísimo, buenísimo. Chévere, está hermosa la clase. Vale, me alegro. Vale, entonces hasta el próximo jueves. Un placer acompañarlos y espero que nos llevemos muy bien a lo largo del desarrollo de este seminario o curso, como se llame. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego. luego. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, chao.